El medio natural de la comarca. Situación geográfica. La comarca del Tajo-Salor-Almonte es el ámbito territorial del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor-Almonte, TAGUS. El ámbito de actuación principal de esta asociación es el territorio que comprenden los municipios cacereños de Alcántara, Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas, Hinojal, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara, Monroy, Navas del Madroño, Piedras Albas, Santiago del Campo, Talabán y Villa del Rey. Geográficamente, la comarca ocupa el territorio situado entre el margen izquierdo del río Tajo y la Sierra de San Pedro y la Raya de Portugal. En la comarca Tajo-Salor-Almonte confluyen dos unidades paisajísticas bien diferenciadas, la penillanura, en la que se encuentra la práctica totalidad de su territorio, la Sierra de San Pedro, concretamente la zona de sierra situada al sur de Aliseda. En términos generales, podemos encuadrar geográficamente la comarca en plena penillanura cacereña, conocida como la zona de llanos, única en Extremadura y posiblemente en toda Europa. Los llanos determinan el paisaje en toda su magnitud en una gran penillanura que se incluye dentro de la práctica totalidad del espacio comarcal. Surcada por varios ríos, se presenta como una zona eminentemente plana y de carácter estepario o pseudoestepario, que favorecerá la ubicación en ella de especies de aves de alto valor faunístico, en especial esteparias. Uno de los puntos fuertes con los que cuenta nuestra comarca es la reciente apertura de la autovía A66 que vertebra la comunidad autónoma de norte a sur. Respecto a las transversales regionales, aunque todavía queda mucho por hacer, se han producido considerables mejoras en las zonas como Cuatro Lugares, Talabán, Monroy, Santiago del Campo e Hinojal para el acceso a la autovía, así como en la carretera que une Arroyo de la Luz con Casar de Cáceres, agilizando estas nuevas vías la comunicación entre las diferentes zonas que conforman la comarca y el acceso de estas a la capital. Respecto a los servicios de Renfe, no es posible acceder a ningún municipio de la comarca en tren. Solo existen líneas abiertas para cruce de trenes, sin parada comercial para viajeros, en Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres, por lo que podemos concluir que no existe servicio de transporte de viajeros y mercancías a través de ferrocarril en nuestra comarca. No obstante, mejorar las infraestructuras en comunicaciones condiciona las relaciones comerciales y humanas de forma que no se limite la capacidad de desarrollo de una comarca, favoreciendo las relaciones económicas, comerciales y de servicios con otras zonas. Sería conveniente incrementar o mejorar estas infraestructuras y recursos que actualmente se muestran insuficientes en la comarca con la finalidad de atender de la forma más eficaz posible las demandas y necesidades actuales de la población. El suelo. Geológicamente, la mayoría del territorio presenta las características pizarras y grahuacas propias del Precámbrico, constituyendo los típicos suelos de pizarras de nuestra comarca. La fisonomía característica del territorio tiene aspecto estepario, aunque también incluye paisajes de dehesa arbolada con encinas. Las formaciones geológicas fundamentales se pueden agrupar en varios conjuntos, siendo los más representativos los materiales cristalinos que forman los grandes macizos graníticos. En todo caso, pizarras, grahuacas y granitos son materiales paleozoicos muy antiguos, a partir de los cuales se generan suelos de muy baja calidad. En la comarca Tajo-Salor-Almonte pueden distinguirse varias unidades geomorfológicas: las sierras, la penillanura, los riberos del Tajo y sus afluentes. La Sierra de San Pedro constituye el cierre natural de la comarca por el sur. La cota más alta en la comarca se alcanza en la Sierra de Aljibe a 551 metros en el término municipal de Aliseda. Esta zona se caracteriza por el alto grado de pendiente, estando formada por cuarcitas. La penillanura, que ocupa aproximadamente el 90% de la superficie comarcal, se localiza entre el margen izquierdo del Tajo y la Sierra de San Pedro. Los materiales dominantes que la han formado son pizarras, grahuacas y esquistos,
que tras el paso del tiempo han constituido una superficie de baja pendiente. En esta penillanura pizarrosa surgen importantes irrupciones de granito, berrocales, que al ser más resistentes a la erosión destacan suavemente sobre la penillanura pizarrosa, destacando la zona de los Barruecos en Malpartida de Cáceres, Cabeza de Jartín en Villa del Rey y Cabeza de Araya en Brozas. Los riberos del Tajo y afluentes. El encajamiento de los ríos en la penillanura provoca la aparición de los típicos riberos, que son valles de ríos de laderas con bastante pendiente y de escasa anchura. Muy pocas veces superan los 5 kilómetros, que no concuerdan con la superficie casi horizontal de la penillanura por la que discurren. La acción fluvial es la principal modeladora en la actualidad de la penillanura. El fuerte encajamiento, sobre todo en los colectores principales, da lugar a una zona de fuertes pendientes, 20-30%, de escasos suelos y con mínimas posibilidades de aprovechamiento. Destacan indudablemente la ribera del Tajo, que ocupa todo el norte de la comarca, y los afluentes del Tajo: Salor, Almonte, Arroyo del Jumadiel, Regato de Jartín, Río Casillas. La penillanura cacereña sufre en estos momentos unos procesos erosivos muy intensos, lo que conlleva un problema ecológico grave, es decir, la degradación paulatina de sus suelos, favorecido por la presencia en casi toda su extensión de un subsuelo pizarroso impermeable que apenas retiene cantidad alguna de agua. Este proceso natural de degradación erosiva se ve ayudado por las actividades humanas como la deforestación y la excesiva explotación tanto agraria como ganadera que se produce en muchas zonas. El proceso de la erosión y degradación de la penillanura conlleva un problema ecológico importante, como es la erosión de nuestros suelos, con la consiguiente pérdida de espesor y fertilidad de los mismos. De ello son testigos los excesivamente abundantes afloramientos rocosos de nuestros campos. La excesiva explotación tanto agrícola como ganadera por el hombre no hace más que acelerar el proceso y, si no se toman medidas urgentes, en un futuro no muy lejano, gran parte de los suelos de la provincia cacereña quedarán estériles. Solo una inteligente política de reforestación puede hacer frenar e incluso invertir este proceso de degradación. El clima. Nos hallamos a medio camino entre el clima oceánico, que prepondera en la mitad norte de la península, y el clima mediterráneo de la mitad sur, aunque con especificaciones. Aún así, en toda la comunidad de Extremadura existe un predominio de tiempo anticiclónico en las estaciones de primavera y verano, generado normalmente por el asentamiento del anticiclón de las Azores en la península, produciéndose gran cantidad de situaciones de helada por irradiación nocturna y las consiguientes inversiones térmicas, y grandes fases de calor acusado, predominando la irregularidad característica del clima mediterráneo. Por otro lado, y en lo que a otoño e invierno se refiere, generalmente nos vemos afectados por borrascas de componente oeste y suroeste. No debemos olvidar que la península posee una circulación general del oeste, que se caracteriza por una elevada irregularidad en las precipitaciones, dado su carácter discontinuo, así como una elevada intensidad de las mismas. Esto es precisamente por la dirección de la que provienen estas bajas presiones de bajas latitudes, con temperaturas templadas y con altas proporciones de vapor de agua en suspensión, por ser masas de aires tropicales. De ahí que, al entrar en la península por el valle del Guadalquivir, produzcan elevadas precipitaciones, en ocasiones con fuertes arrolladas y con repercusiones muy perjudiciales para el suelo, que se ve lavado y arrastrado en poco tiempo, siendo la erosión uno de los mayores problemas de los espacios adhesados. Contextualización climática de la comarca Tajo-Salor-Almonte. En general, las mayores precipitaciones tienen lugar en otoño e invierno. Las precipitaciones que se producen en verano, sin duda escasas, se ocasionan sobre todo por situaciones de elevado calentamiento del suelo, lo que hace que, al encontrarse con aire frío y húmedo en altura, produzca precipitaciones tormentosas, sobre todo en lugares de valles y montañas. El análisis de las temperaturas muestra también diferencias marcadas en el clima extremeño. En multitud de ocasiones la temperatura se erige en un condicionante marcado para la vegetación, ya sea silvestre o cultivada.
Esto determina a su vez la capacidad de crecimiento y desarrollo de la misma, afectando directamente a los cultivos, pudiendo producir graves consecuencias por ello. Con todo lo visto hasta el momento, concluimos en definir el clima mediterráneo y, en concreto, el extremeño, con una marcada irregularidad, sobre todo de las precipitaciones. Esto genera dos estaciones extremas en lo que a las variables de temperaturas y lluvias se refiere, así como dos de transición, más irregulares que las dos anteriores: temperaturas y precipitaciones anuales. En general, a la comarca Tajo-Salor-Almonte le corresponde un régimen térmico de veranos largos y calurosos e inviernos no muy rigurosos. La mayor parte de las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a mayo. Generalmente, los periodos más lluviosos coinciden con los periodos de menor temperatura e intensidad y duración lumínica, lo que dificulta el crecimiento vegetal. Las oscilaciones entre años en cuanto a precipitaciones y temperaturas medias en los meses de septiembre a mayo provocan grandes diferencias en producción vegetal, concentrándose las máximas producciones en años de lluvias abundantes en septiembre, seguido de precipitaciones continuas en los meses de invierno, con temperaturas no muy bajas y primaveras lluviosas, con precipitaciones mínimas en los meses de verano, que generalmente son de carácter tormentoso, causando daños por erosión y escorrentías. Se produce una anulación completa del desarrollo vegetal. En referencia al análisis de las temperaturas medias, comprobamos como la media anual de todos los municipios que conforman la comarca se corresponde con los 16,5 grados centígrados, temperatura característica de un clima de carácter oceánico. Podemos hablar de una zona de gran bonanza climática, óptima para vivir y desarrollar actividades económicas. De noviembre a abril estarían dentro del periodo de heladas seguras y mayo dentro del periodo de heladas probables. Se establece de este modo una importante limitación para determinados cultivos. En definitiva, nuestra comarca se caracteriza por soportar acusados descensos de temperatura en invierno, sufriendo a su vez elevadas temperaturas en verano, con marcados contrastes para sus pobladores, tanto humanos como silvestres, fauna y flora. Las dos situaciones atmosféricas que predominan en el clima de la comarca son la influencia de los vientos del oeste, que produce las precipitaciones de finales de otoño, principios de primavera y del invierno. Por otra parte, las masas de aire templado y el influjo del anticiclón de Azores producen cielos despejados la mayor parte del año. El predominio a lo largo del año de una u otra situación determina el desarrollo vegetal. De esta manera, la comarca queda definida en un régimen térmico con un verano largo y caluroso e inviernos no muy rigurosos. El periodo de heladas se limita a los meses de noviembre a abril. En cuanto a lluvias, la media comarcal de precipitaciones ronda los 548 metros cúbicos, el máximo de precipitaciones se da entre noviembre y febrero. En los meses invernales, parte del otoño y primavera se ven afectadas por el paso de sistemas frontales procedentes del Atlántico. Los meses de verano, final de primavera y principio de otoño, el anticiclón de Azores y los tipos de tiempos subtropicales son los que imponen los cielos despejados, solo perturbados por ocasionales formaciones tormentosas a las que contribuyen la inclusión de la comarca dentro de la cuenca del Tajo. La distribución estacional de las precipitaciones se convierte en un aclarativo índice para comprender cómo afecta al desarrollo de la vida agrícola. La lluvia es el principal limitante del desarrollo de la cubierta vegetal en nuestra comarca. Las lluvias recogidas en los meses invernales superan el resto de las estaciones, lo que significa que el máximo de lluvias no coincide con el de las temperaturas. La distribución de las precipitaciones a lo largo del año se sitúa con los máximos en invierno siendo enero el mes más lluvioso con 88 metros cúbicos. El invierno junto con el otoño son las dos estaciones que juegan un papel primordial en la afluencia de precipitaciones. Sin embargo, las lluvias se registran principalmente desde noviembre hasta febrero, periodo que tiene heladas seguras.
La primavera, estación de máxima actividad vegetal, tiene una media de 136 metros cúbicos, registrándose principalmente en marzo. El mes de mayo recoge alrededor de 30, lo que se considera un mes seco. Esto supone un hándicap importante para la agricultura por la falta de aporte hídrico en el periodo de máxima necesidad. El verano es, en cuanto a pluviometría, la estación más larga, prolongándose desde mayo a septiembre. Los 44 metros cúbicos de media comarcal indica una escasez de precipitaciones que, acompañadas por unas temperaturas elevadas, deterioran y consumen gran parte de la reserva hídrica acumulada en meses anteriores. Este hecho se manifiesta como un grave problema para el desarrollo de actividades económicas. Las precipitaciones máximas mensuales registradas se producen en enero y febrero, el resto de los meses entre 40 y 50 metros cúbicos. Los mínimos se producen desde mayo a septiembre con una media de 30 metros, excepto julio y agosto con 4 y 6,8 respectivamente. La nieve y el granizo se precipitan muy de tarde en tarde, lo que no varía significativamente el volumen final de las precipitaciones registradas. La irregularidad en las precipitaciones es un hecho que se constata con frecuencia en este espacio. Por tanto, la sequía como tal es difícil de cuantificar, sobre todo en sus efectos socioeconómicos, lo que mediatiza en gran medida el desarrollo de las actividades agropecuarias. Es un fenómeno de larga duración que además no se puede prever. Distribución anual de las precipitaciones. La anomalía en las precipitaciones acompañada del comportamiento de las temperaturas puede provocar subsidiariamente la existencia de condiciones favorables para otro tipo de riesgos: erosión y pérdida de suelos, desertización, destrucción de los enclaves de interés faunístico, efectos sobre la vegetación natural. Como conclusión de las variables termopluviométricas analizadas, comprobamos que efectivamente son los meses de estío y el siguiente a estos, septiembre, los que presentan un balance hídrico negativo, siendo más acusado claramente en los meses donde las temperaturas son mayores y las precipitaciones escasas y de carácter tormentoso, como son julio y agosto. Por ello, la época de mayor fragilidad para la vegetación es la de estos meses, donde el suelo se ve sometido a fuertes calentamientos con la consiguiente evaporación, y la vegetación media de sotobosque llega a secarse en su práctica totalidad. Evidentemente, durante el invierno, debido a las heladas producidas por fuertes inversiones técnicas, la vegetación y sobre todo los cultivos llegan a verse seriamente afectados, pero no supone la misma gravedad que cuando los pastos se secan y la evaporación limita en gran medida el riego de muchas de las zonas cultivadas. Influencia del clima en las producciones agrícolas y ganaderas. La existencia de lluvias tempranas en el mes de septiembre, acompañada de lluvias regulares durante el otoño, permite el desarrollo de una cubierta vegetal suficiente para la alimentación de la cabaña ganadera. Por el contrario, la falta de lluvia condiciona el nacimiento de las plantas, de tal manera que el retraso en la entrada de la época de lluvias compromete el nacimiento de una cubierta vegetal suficiente, que se agrava por el predominio de temperaturas medias bajas y el escaso número de horas de sol, resultando un escaso crecimiento vegetativo. Veranos cálidos. Veranos de altas temperaturas medias junto a la aparición de olas de calor anulan completamente el desarrollo vegetal, provocando graves daños incluso a las encinas, especialmente en años de sequía. Las altas temperaturas producen aumento en el número de bajas en la cabaña ganadera, aumentan la evaporación en charcas y embalses. Este proceso, por un lado, compromete la disponibilidad de agua para la ganadería y por otro lado provoca la disminución del grado de oxigenación de las aguas, con el consiguiente riesgo de aparición del ciclo de mortandad masiva de las tencas en los embalses. Paisaje. El amplio espacio de la comarca Tajo-Salora-Almonte aparece caracterizado por un mosaico de tierras de cultivo, pastizales y dehesas arboladas abiertas.
En efecto, la comarca en general presenta una orografía suave, correspondiente a una penillanura cuyas ondulaciones oscilan habitualmente entre los 380 y los 450 metros de altitud, con una cota máxima de 600 metros en Aliseda y una mínima de unos 362 metros sobre el nivel del mar. Estructura de la propiedad y ciclo agrícola. Condicionantes del paisaje. En términos generales, dentro de la comarca se aprecian dos tipos de organización de la propiedad. Por una parte, zonas de fuerte concentración parcelaria, auténticos localizados generalmente en las proximidades de los cascos urbanos. Por otra, grandes fincas, latifundios, que ocupan la mayor parte de la superficie. Dicha distribución de la propiedad contribuye a generar un paisaje mosaico característico de la zona. El cultivo predominante lo constituyen los cereales, si bien a veces se entremezclan con alguna leguminosa. El ciclo agrícola propio de la zona corresponde al tradicional sistema de tipo rotacional en cuanto a hojas de cultivo que favorece la existencia de un medio relativamente diverso donde se aprecian parcelas de pastizal en distintos estadios, la tierra labrada, de sembrado, de rastrojo, etc. Tanto la estructura de la propiedad rural como el propio sistema agrícola de explotación propician la existencia de un mosaico paisajístico donde se entremezclan parcelas con distintos matices de color que corresponden a una distinta cobertura vegetal y a la presencia de una vegetación cultivada o no. Unidades paisajísticas. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación describiremos las principales unidades paisajísticas presentes en la comarca Tajo-Salor-Almonte. Penillanura. Esta unidad es la más extendida dentro de la comarca. Se trata de una superficie con escasos, suaves y monótonos relieves que se han originado como resultado del largo proceso erosivo. Es característica la presencia de grandes valles por los cuales transcurren ríos casi inactivos. En el caso de los cauces fluviales más activos, se ha dado lugar a un característico fenómeno de encajamiento que por sus peculiaridades constituyen otra unidad paisajística. Dentro de la penillanura, en función de la cobertura vegetal, podemos distinguir dos tipos de paisaje claramente diferenciados. Penillanura pseudoesteparia. Se caracteriza por tratarse de espacios abiertos, carentes de estrato arbóreo y arbustivo. Dicho paisaje, mayoritario dentro del área que nos ocupa, alberga la importantísima comunidad ornítica pseudoesteparia que dio origen a la declaración de las dos zonas de especial protección de aves, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, y Llanos de Alcántara y Brozas. La hipotética monotonía de este paisaje se rompe por la existencia de un mosaico colorista, sobre todo en primavera, debido a la variedad de parcelas provocada por el uso de la tierra a la que aludimos anteriormente. Esta unidad presenta además, con cierta frecuencia, una característica provocada por un efecto erosivo desigual en función a la dureza de los materiales que ha dejado al descubierto característicos afloramientos de pizarras y pizarraesquistos que adoptan formas típicas denominadas por su aspecto dientes de perro. Finalmente, este tipo de paisaje se completa por la presencia ganadera, fundamentalmente bovina y ovina. Penillanura adhesada. Parte de la penillanura, ocupada por esta forma tradicional de aprovechamiento del territorio, es la dehesa. Consiste, en nuestro caso, de un bosque de encinas muy aclarado, donde los espacios huecos se utilizan para pastos y cultivos. En este sentido, la mayor parte de esta unidad está integrada por dehesas de pastos, aunque también existen áreas donde se entremezcla el pasto y la labor. Consecuentemente, la dehesa pastícola lleva apareada la presencia de diversa ganadería, donde el vacuno de carne y el ovino resultan mayoritarios. En algunas partes de la zona existen dehesas, en general más abiertas, que conservan un estrato arbustivo característico de retamas de gran porte. En otros casos son los cantuesos los que se diseminan entre las encinas. Y finalmente hay ocasiones donde el cromatismo de ambos tipos de vegetación arbustiva se entremezcla. Riberos.
Estos valles fluviales, encajados como consecuencia de los procesos erosivos fluviales recientes, constituyen una auténtica solución de continuidad en las extensas llanuras. El encajamiento de los ríos en la penillanura da lugar a la aparición de los típicos riberos, que son valles de ríos de laderas de mucha pendiente y de estrecha distancia entre ellas, a modo de angostos cañones. Los paisajes más bellos posiblemente los encontramos en estos riberos, donde las fuertes y escarpadas pendientes pizarrosas presentan en ocasiones una frondosa vegetación a base de matorrales de jaras, lentiscos y coscojares, que conforme se desciende hacia el río va mostrando elementos más termófilos como los acebuches. Estos parajes de difícil acceso constituyen el hábitat perfecto para la nidificación de numerosas especies de aves, sobre todo de rapaces nocturnas y diurnas, donde se incluyen desde el búho real hasta el águila real. El río propiamente dicho presenta una nutrida población de habitantes, en ocasiones tan selectivos en su entorno como la nutria. Zonas húmedas. En el área comprendida en la comarca Tajo-Salor-Almonte se pueden observar tanto amplias superficies de agua embalsada, pantanos, como numerosas y muy diseminadas charcas, utilizadas como abrevaderos para el ganado, que, aunque de origen claramente antrópico, constituyen fantásticos humedales donde prolifera una abundante avifauna acuática. Por lo que respecta a los embalses y pantanos, encontramos el de Talaván, cuyos aledaños constituyen uno de los principales dormideros de grullas de la provincia de Cáceres y uno de los mayores de la península ibérica. Destaca igualmente el embalse de Alcántara, con un aprovechamiento exclusivamente energético. El agua. La presencia de grandes superficies de agua se hace patente con echar un breve vistazo al mapa hidrológico de la zona. A pesar de que no es generalizada la presencia de ríos y arroyos en el territorio comarcal, sí destacan, por el contrario, los embalses mayores y menores, en origen destinados al abastecimiento de agua a los municipios o para servir de fuerza motriz de los antiguos molinos de agua utilizados en la molienda de cereales. Estos suponen no solo una importante reserva de agua para uso de la población o la ganadería, sino también para el mantenimiento de las aves migratorias y desarrollo de las especies piscícolas autóctonas, especialmente la tenca. La red hidrográfica de la comarca Tagus viene marcada por el río Tajo, de donde recibe su nombre, y el embalse de Alcántara junto a la red de afluentes del Tajo, Almonte, el Guadialoba, el Salor, el Ayuela. Al norte nos encontramos con el embalse de Alcántara II. Reúne las aguas del Tajo y Alagón. Localizándose en la cuenca del Tajo, su destino principal es la producción energética. El embalse de Talaván. En la comarca se dispone de aguas tanto superficiales como subterráneas, lo que produce un gran número de pozos, manantiales y charcas. Estas últimas se destinan como abrevaderos para la explotación ganadera, aunque en los meses estivales presentan un importante estiaje, llegando incluso a la pérdida total de agua. La calidad de las aguas, en términos generales, se puede considerar como buena, ya que hay una ausencia de vertidos industriales y urbanos que son los más contaminantes. En embalses como el de Alcántara aparece el problema de que, al ser explotados de una forma continua, no se producen estiajes ni crecidas por debajo de la presa, lo que llega a alterar gravemente el equilibrio fluvial. El río Tajo es uno de los ríos más caudalosos de España, de régimen muy irregular. Ha sido sometido, sobre todo a partir de la década de los años 50, a grandes obras de regulación a lo largo de su cuenca. El Salor es uno de los afluentes más importantes del río Tajo en su margen izquierda. Otros ríos de importancia. Los más destacados son el Almonte, con sus afluentes Guadialoba y Tamuja. Se encuentran regulados la mayoría para abastecimiento de agua a poblaciones o para pequeñas áreas de riego. En su tramo final se encaja de forma notable, encontrándonos con un paisaje que tiene connotaciones propias, la zona de riberos con fuertes pendientes encortada y el discurrir de los ríos encajados hasta su desembocadura en el río Tajo.
Finalmente, es importante señalar la enorme irregularidad de los caudales de los mismos, con meses de grandes avenidas a finales del invierno y habituales cortes en los meses estivales. En lo que al riego de avenidas e inundaciones se refiere, la gran mayoría de la superficie de la comarca no tiene prácticamente ningún riesgo de inundación o avenida de consideración. Acuíferos, aguas subterráneas. Los aportes de agua subterránea y la infiltración de aguas superficiales son escasos. Los caudales subterráneos son escasos por la presencia cercana a la superficie de la roca madre. Sin embargo, son utilizados para la construcción de charcas abrevaderos para el ganado. Oportunidades que nos ofrece el medio natural de la comarca. Analizadas las condiciones generales de nuestro medio natural, establecemos un conjunto de oportunidades productivas en las que la comarca, por sus condiciones objetivas, puede desarrollar producciones y actividades económicas competitivas en consonancia con la orientación actual de los mercados. Actividades turísticas en el marco de un medio natural con un óptimo grado de conservación alejado de focos y actividades contaminantes. Actividades basadas en la diferenciación productiva del sector primario, en consonancia con los gustos y propensiones del mercado, producciones singulares y alternativas. Actividades relacionadas con las energías limpias como consecuencia del elevado número de horas de sol al año. Actividades relacionadas con la extracción y elaboración de rocas ornamentales. Aprovechamiento de la posición geográfica comarcal a medio camino entre el mercado de Portugal y Madrid. Actividades relacionadas con la oferta de actividades y servicios aprovechando la cercanía de la capital de provincia. Actividades productivas y servicios relacionadas con las óptimas condiciones climáticas. Actividades relacionadas con los servicios a las personas y los nuevos yacimientos de empleo. Actividades relacionadas con las agriculturas y ganaderías alternativas derivadas de las condiciones favorables para su implantación. Actividades turísticas aprovechando el potencial de nuestras masas de agua y espacios singulares. Actividades turísticas aprovechando nuestros paisajes singulares y nuestros valores ambientales. Actividades turísticas aprovechando nuestros recursos culturales y patrimoniales. Actividades ganaderas alternativas aprovechando los recursos de nuestras masas de agua. Actividades para el aprovechamiento de nuestras aguas medicinales. Actividades relacionadas con la forestación y los servicios forestales. Actividades relacionadas con el aprovechamiento del potencial cinegético.